capítulo de Descubriendo Ciencia. Es para mí un gusto presentarles a nuestro primer invitado. Él es el doctor Braulio Gutiérrez Medina. Es originario de la Ciudad de México, es físico por la UNAM y doctor en física por la Universidad de Texas Austin, en física atómica y óptica cuántica. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Stanford en biofísica molecular. En 2009 ingresó al IPCID y está adscrito a la División de Materiales Avanzados como investigador titular C. Es integrante de la SNI en nivel 2. Su trabajo se centra en estudiar sistemas biológicos utilizando técnicas de la biofísica y la fotónica. Cuenta con 24 publicaciones en revistas muy reconocidas con más de 600 citas. En 2010 recibió el premio George Brown de la Fundación UC Mexus y en 2018 recibió el premio Jorge Lomnitz por parte del Instituto de Física de la UNAM y por parte de la Academia Mexicana de Ciencias. Este premio se otorga al mejor trabajo publicado por jóvenes científicos en las áreas de dinámica no lineal, sistemas complejos y física biológica. Doctor Braulio, bienvenido a Descubriendo Ciencia. Muchísimas gracias, Mitsuko, por esta oportunidad. Gracias. Sí. Bueno, pues para iniciar, doctor, no sé si nos gustaría contar cómo surge su interés por la ciencia y particularmente por su especialidad. Bueno, mi interés por la ciencia surge, yo creo que en mis años del bachillerato, en donde afortunadamente en la institución en la que fui, que es parte de la UNAM, había varios clubs de actividades extraescolares. Uno de ellos era de programación, de cómputo, y me metí y me gustó mucho, pero en general el ambiente que había ahí era de mucha gente que tenía muchas ganas de hacer cosas, desde arte, deportes o cosas más técnicas, y ahí fui tomando el gusto a estas cuestiones de ciencia, tecnología, y en realidad a muchos otros aspectos culturales, pero finalmente me decidí por esta área de física, que es lo que lo que estudié al final de cuentas como carrera. Sí, no, pues yo creo que pues su carrera es muy buena, excelente diría yo, y todavía falta mucho por recorrer. Sí, por supuesto, el camino pues nunca se acaba, sobre todo en la investigación, que son temas en donde convergen muchas cosas, como tú lo sabes, tanto cuestiones de enseñanza, entonces hay un compromiso con la formación de nuevos estudiantes, y también es una cosa muy creativa, por eso me gusta mucho mi trabajo, porque es muy creativo. Yo encuentro muchas similitudes entre hacer ciencia y hacer arte. Sí, claro, sí, definitivamente. Y pues bueno, una de las principales premisas de su trabajo es que utiliza luz como herramienta para responder a preguntas de importancia biológica. No sé si nos podrías explicar un poquito cómo funciona todo esto de la biofotónica y qué aplicaciones tiene para que la gente se dé una idea de cómo podemos aplicar este campo de la ciencia. Claro que sí. La biofotónica en realidad es una palabra pues un poco deslumbrante, pero pues reúne, y por eso de ahí el nombre, dos elementos importantes. Uno, bio, el prefijo que nos habla de que queremos estudiar y entender, como tú decías, sistemas o cosas que vemos en la naturaleza en relación a la parte biológica. Y por el otro lado, esta parte fotónica, que viene de la palabra fotón, pero que en pocas palabras queremos decir, como tú lo indicas, luz. Entonces usamos la luz para estudiar estos sistemas, yo les llamo así, pero también les podemos decir pues una flor, que de hecho si ahorita hacemos un acercamiento, estoy tratando de obtener la imagen de un pétalo, de una orquídea. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos. Ahora, ¿cómo aplicamos la luz? En realidad, eso se hace ya desde hace muchos siglos, no es nada nuevo. Como tú sabes, y como probablemente quienes nos escuchan y nos ven lo conocen, desde hace mucho tiempo se desarrollaron herramientas, en particular el microscopio óptico, en donde se usa la luz como un medio y
a través del uso de lentes, de sistemas formadores de imágenes, para precisamente formar una imagen aumentada, magnificada, de un objeto pequeñito, como puede ser, por ejemplo, una pulga, y ahora con los microscopios actuales, pues ya cosas muchísimo más pequeñas, células, cosas que hay adentro de las células, etc. Entonces, básicamente ese es el concepto de biofotónica, es utilizar la luz de un modo como herramienta para poder llegar a conocer cómo funciona una célula, un conjunto de células. Y otro elemento importante, aparte del microscopio, que es el que usamos aquí, es una técnica también relativamente desconocida en muchos lugares, pero que tampoco ya es tan nueva, tiene aproximadamente unos 40 años desde que se desarrolló esta tecnología, que se conoce como pinzas ópticas, y que básicamente la idea es tener un láser, como el láser de un apuntador, tal vez un poquito más potente, y lo hace uno pasar a través de una lente, y creo que todos hemos hecho ese experimento en donde tomamos una lente y vamos al sol, y eso concentra los rayos del sol en un punto, y de hecho ese punto puede llegar a ser muy caliente, ¿no? En nuestro caso utilizamos algo muy similar, pero en vez de la luz del sol usamos un láser, y en vez de la lupa usamos un microscopio. Entonces hacemos pasar el láser a través de las lentes del microscopio, el láser se enfoca, y en ese punto nosotros podemos capturar cositas muy chiquititas, microscópicas, como por ejemplo células. Las bacterias a veces por ahí están nadando, nosotros las podemos capturar, pero no usando alguna pinza u otro elemento de ese tipo mecánico, sino utilizando luz. Entonces a esa tecnología se le conoce como pinza óptica, y esas son las dos principales herramientas que yo uso. El microscopio óptico y la pinza óptica para poder entender cómo funcionan algunas de estas células. ¿Y tiene alguna aplicación ahorita en la actualidad? Tiene aplicación en el laboratorio. Y hay mucha gente que en efecto está interesada en usar la herramienta ya en un contexto, por ejemplo, biomédico. Y algunas de las ideas son interesantes. Por ejemplo, estas pinzas ópticas se les llama así porque son capaces además de ejercer fuerza. Entonces uno puede tomar una célula y usando un láser, o a veces dos, o a veces tres, a veces muchos, uno puede deformar a las células. Y entonces este es un experimento muy interesante. Nosotros hemos, estoy seguro, hecho muchas veces, aunque sea de manera inconsciente, el experimento de tomar una liga, la estiramos, y eso nos cuesta una fuerza, ¿no? Y entre más duras, o más, entre más elástica, entre más flexible sea la liga, pues nos cuesta menos fuerza, ¿no? Entonces nosotros podemos, a través de cuánta fuerza nos cuesta deformar un material, podemos saber sus propiedades mecánicas, en particular su elasticidad. Bueno, resulta que algunas células, en particular las de la sangre, que son probablemente las que se han estudiado más utilizando esta tecnología, cuando se encuentran en un estado no óptimo, es decir, cuando están asociadas a alguna enfermedad, cambian sus propiedades mecánicas. Entonces, con esta tecnología es posible distinguir células sanas, que son flexibles, así como acolchonaditas, en cambio con células enfermas, llamémosle así, en donde ya cuesta mucho trabajo deformarlas. Entonces, esta es una posible aplicación que la gente ha estado intentando. Esa es una de varias, ¿no? Sí. Que van más o menos en esa dirección. Entonces, definitivamente, la gente siempre está buscando este tipo de ideas. Sí, claro. Sí, no, definitivamente tiene pues, muchísimo futuro también en la ciencia aplicada. Pero como bien decías, pues, la ciencia básica, yo también hago ciencia básica. Entonces, para mí es fundamental, ¿no? Exacto. Las dos palabras clave que acabas de mencionar son importantísimas. Es básico y es fundamental. Es decir, cuando nosotros construimos un edificio necesitamos poner los cimientos. Y un poco esa es una metáfora o analogía que yo podría poner en este caso de cómo funciona la ciencia básica. Pones exactamente esos cimientos en donde se va a construir un edificio sólido que ya puede contener pues, muchos aspectos adicionales, entre ellos alguna aplicación que podría inclusive llegar a los hospitales, ¿no? Sí. En términos de
ayudar a resolver ciertos problemas de salud. Sí, por supuesto. Bueno, pues siguiendo con las preguntas, sé también que una de las principales líneas de investigación que has hecho, porque me ha tocado ver seminarios de estudiantes, es referente a los motores moleculares. No sé si recuerdan, los que nos estén viendo por aquí, es que hace tiempo anduvo circulando en redes sociales un video de una proteína, que era una cinesina, que caminaba sobre unos microtúbulos y cargaba algo que parecía ser una vesícula o un componente celular, ¿no? ¿Así es como funcionan estos motores moleculares o qué es lo que ustedes han visto? Hasta donde sabemos, se parece mucho a eso. Entonces la respuesta brevísima sería sí se parece, ¿no? ¿Cómo se llega a esa conclusión cómo podemos proponer que es así? Y hablo en plural porque en realidad yo formo parte de una comunidad amplia que estudia este tipo de motores moleculares que ya han sido observados desde hace mucho tiempo. En particular la cinesina fue descubierta hace unos 30 años, un poco más. Y entonces, ¿cómo se descubrió? Es muy interesante. Se observaron algunas células nerviosas bajo el microscopio y se veía que había unas pequeñas bolitas que se empezaban a mover en un movimiento que no era aleatorio, sino que era muy bien dirigido. Entonces, hubo muchas ideas de cómo podía ser posible ese tipo de movimiento, hasta que finalmente, utilizando técnicas de biología molecular, se logró determinar que era una proteína. Entonces, el primer paso fue aislar esa proteína, es decir, tomar esa proteína y de acuerdo de nuevo a metodologías ya establecidas de la biología molecular, tener unas de estas proteínas aisladas, solas, sin el resto del contexto de la célula. Y después se hizo ese experimento pues muy interesante, que es, bueno, también para ese entonces, se descubrió que estas proteínas estaban asociadas a unos elementos que tú conoces muy bien, que son filamentos de tamaño muy pequeñito, tamaño nanométrico, 100 veces más delgados que el diámetro de un cabello, que se llaman microtúbulos, que forman parte de una red vasta que hay al interior de todas las células, tuya, mía, de los animales, de los hongos, de las plantas, que se conoce como el citoesqueleto. Bueno, esta red filamentosa que está ahí sosteniendo y dándole organización y estructura a las células, está conformada en parte por estos microtúbulos. Son filamentos muy alargados, muy delgaditos, repito, del diámetro de unos 100 veces más delgados que el diámetro de un cabello. Bueno, se descubrió que estas células estas proteínas, la cinesina en particular, utiliza a los microtúbulos, se asocia sobre ellos y se desplaza sobre los microtúbulos. Eso se sabía, fue una de las primeras cosas que se descubrió. Y luego empezaron a hacer experimentos que se conocen como in vitro, en donde se cubre un portaobjetos, se pone un microtúbulo y después a la proteína se le coloca y se pueden hacer dos cosas. Uno puede ponerle unos cargamentos, como los que tú mencionabas, para que la proteína los transporte, artificiales, como por ejemplo microesferas, o también se le pueden poner algunos elementos fluorescentes, donde uno pueda ver cómo hay un foquito que va caminando y que se va trasladando. Esos experimentos se les llaman in vitro. Entonces, y resulta que cuando la solución en la que estaba inmerso todo esto tenía ATP, que es esta moneda energética de la célula, el foquito o el cargamento se movían. Cuando no había ATP, no había movimiento. Esa fue una de las primeras claves para concluir que este era un motor. Recordemos que un motor, en el contexto de la vida diaria y de cualquier motor, el de un coche, el de una licuadora, el de una lavadora, ¿qué es un motor? Un motor es un dispositivo que convierte la energía de algún tipo, puede ser energía eléctrica, energía de combustión de un hidrocarburo, etc., a trabajo mecánico. ¿Qué significa esto? A movimiento. Eso es lo que hacen los motores. En este caso, esta proteína lo hace. Es capaz de transformar un proceso químico o bioquímico en movimiento. Y bueno, ya de ahí
se empezaron ahora sí a juntar los dos elementos que hemos tocado el día de hoy, las pinzas ópticas con estos pequeños motorcitos, y como las pinzas ópticas son muy sensibles para detectar movimiento, uno puede ver en los estudios cómo la cinesina va dando pasitos. No se mueve de manera continua, sino que va dando pequeños pasitos. Y además, por otro lado, se hicieron estudios de estructura, utilizando técnicas también de la biología molecular, como difracción de rayos X, reconstrucción tridimensional de la estructura de la proteína. Se llega a la conclusión que es un motor molecular que tiene esa forma alargada como con dos patitas y que además va dando esos pequeños pasitos, que por cierto cada uno de esos pasitos consume una molécula de ATP y tiene una extensión o un incremento o la distancia que cubre en cada paso es de 8 nanómetros. Y de nuevo, para poner esto en el contexto, pues a mí lo único que se me ocurre es compararlo con el diámetro de un cabello. Entonces es más o menos como 1000 veces más delgado que el diámetro de un cabello. Ese es el tamaño del pasito que da. Basándose en toda esa información que te he platicado el día de hoy, es que se empieza a proponer este tipo de animaciones. Lo que veíamos y lo que se hizo común en estas redes sociales, pues es una animación, es una caricatura, pero que tiene mucho que ver con lo que se ha descubierto en el laboratorio. Eso es interesante, eso es un aspecto interesante de cómo, de algún modo, lo que hacemos en el laboratorio va permeando y llega hasta que la gente lo conozca. Y qué bueno que se interese a la gente sobre estos temas. Sí, son esos descubrimientos que a todos nos parecen muy interesantes y hasta muy bonitos, con todas esas pues ilustraciones, videos que se hacen a partir de la ciencia. Claro, y además hay que pensar una cosa, que esos motorcitos como el de la cinesina están dentro de nosotros. Sí. O sea, no son ajenos, no es algo extraordinario que solamente un grupo de gente sabe acerca de ellos. No, es parte de lo que nos permite movernos, es parte de lo que nos permite, por ejemplo, en el caso de la cinesina, que transporta en algunos casos neurotransmisores, pues nos permite que nuestras células nerviosas se comuniquen entre sí. Hay muchas cosas interesantes y creo que el principal punto que yo quisiera enfatizar en este momento es que esos motores están dentro de nosotros y nos permiten pues movernos y hacer muchas cosas. Sí, ¿no? De su importancia. De hecho, ahorita mencionabas biología molecular y creo que uno de los aspectos más admirables de tu carrera es que eres una persona multidisciplinaria. Entonces utilizas técnicas distintas como las que ya decíamos al inicio, la biofísica, la fotónica, pero también haces biología molecular, has trabajado con proteínas, etc., ¿no? Entonces todo esto se ha visto reflejado en tus colaboraciones también, que hasta, bueno, también me ha tocado venir a probar aquí tu microscopio, y pues las distinciones que tienes, ¿no? Creo que eres una persona muy reconocida y como te decía al inicio, falta mucho todavía y ahorita vamos a hablar de eso. Pero lo que quisiera saber ahorita es cómo has conseguido llegar a este punto de tu carrera, porque todavía, creo yo, te consideras joven investigador, estás en esos, pues no inicios porque ya tienes bastantes años de carrera, pero me impresiona mucho todo lo que has logrado. No sé si nos puedes platicar. Claro que sí, con mucho gusto. La palabra clave es pasión. En realidad, como te platicaba, cuando yo me interesé por estos aspectos de la ciencia, de la física en particular, cuando iba a la preparatoria, realmente esa pasión no la he perdido, ese interés. Y yo creo que ese es un poco el alimento que me ha ido empujando a lo largo de todos estos años. Y que se ha ido renovando, eso sí es cierto, porque al inicio yo trabajaba en un área de la física muy particular, que es óptica cuántica. Después empecé a interesarme en los sistemas biológicos, las células, los organismos, y tienes toda la razón. Después ya mi llegada aquí a Lipicit, hace pues ya 11 o 12 años, me propuse como objetivo establecer un laboratorio en donde hiciéramos este tipo de investigación interdisciplinaria, juntando precisamente varios aspectos de la física, la ingeniería, la biología y las matemáticas. Y uno de los más grandes impulsos que he recibido recientemente ha sido la colaboración con los estudiantes, porque realmente son ellos
los que muchas veces hacen el trabajo, pero además contribuyen mucho estableciendo ideas y preguntas. Sí. Cuando te hacen una pregunta, te obligan a no solamente a responderla, sino inclusive a veces a reformular lo que tú ya tenías a lo mejor entendido, clasificado, pero basado en esas preguntas, mueve cosas y eso es muy padre. Eso es parte de las cosas que me gustan mucho, por eso me gusta también mucho enseñar o dar clase. Y bueno, siempre en cada una de estas etapas de mi carrera son tanto los retos como los estímulos que uno va recibiendo en el medio que te ayudan a no perder esa pasión de la que estaba hablando. Sí, claro. Sí, al final de cuentas, pues los estudiantes son ahora sí el motor del investigador, ¿no? Por supuesto, sin duda, Sí, claro. sin duda. Y bueno, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro en la ciencia? Sí, es a veces difícil porque hay muchas cosas lindas, bonitas que uno hace y que creo que merecen la pena mencionarlas, pero yo diría que han sido 2 o 3, no es una única. Una cosa que me siento muy orgulloso y siempre en mis momentos más oscuros me levanta el ánimo es el haber logrado en el doctorado construir una máquina, un dispositivo con el cual logramos enfriar un gas de átomos de sodio hasta una temperatura de las más bajas que se conocen en el universo. A y de hecho se conoce como una nueva fase. Sabemos que de la materia, sabemos que está el líquido, el sólido y el gas, eso lo sabemos desde que somos niños, tanto por la experiencia como por lo que nos dicen en la escuela, pero esta nueva fase de la materia, que se conoce como un condensado de Bose-Einstein, es una nueva fase en donde todos los átomos se comportan de la misma manera. Generalmente los átomos chocan y cada uno tiene, digamos, su propia identidad. Cuando surge este nuevo estado de la materia, todos se comportan de la misma manera. Todos van al mismo lado, todos tienen las mismas características. Entonces nosotros, no fue una labor nada más mía, sino de un equipo, pero digamos que yo fui el que estaba encargado de ese experimento. Y ese es un primer orgullo que tengo de realmente un logro, como tú me lo preguntas. Después ha habido más, voy a mencionar nada más brevemente 2, y esos fueron ya aquí en México, trabajando en este laboratorio que ustedes ven ahora. El primero fue construir este dispositivo, de hecho este que se ve acá, también no lo construí yo, de hecho la mayor parte, como tú bien lo decías, lo construyeron los estudiantes, en particular 2 chicas que hicieron su maestría aquí en este laboratorio y ellas fueron las que armaron todo este equipo. Pero ¿por qué estoy tan orgulloso de este instrumento? Es porque es un instrumento de pinzas ópticas y con él logramos estudiar a esta proteína, la cinesina, estudiando cómo se transporta, qué tipo de fuerza se ejerce, cuándo camina, cuándo no, cómo lo hace, etc. Y entonces a este tipo de estudios se le conoce como biofísica de molécula única o de molécula individual. ¿Por qué? Porque no estamos manejando o trabajando con muchas moléculas, es una a la vez. Una sola cinesina es la que estamos viendo cómo se transloca sobre los microtúbulos en este caso. Y estoy orgulloso porque estas 2 estudiantes construyeron este equipo, este instrumento que es de los pocos que hay en México, pero lo que sí fue la primera vez, y de hecho desafortunadamente la única, que se han hecho experimentos a nivel de molécula única en México con este tipo de tecnologías de pinzas ópticas. No son muy comunes, como tú bien lo decías, y desafortunadamente no hay más gente trabajando en esta área, en este campo, con este tipo de instrumentación. Entonces digamos que es como que un sentimiento agridulce, porque por muchas razones estoy muy orgulloso de lo que hicimos aquí, pero desafortunadamente no hay una comunidad
que Claro. pienso debería de haberla en otros sitios, que trabaja en este tipo de experimentos. Y ya la última es un experimento reciente del cual esto forma parte. Construimos un nuevo tipo de microscopios y estoy desarrollando una nueva técnica de microscopía óptica para poder ver muestras biológicas sin necesidad de tinción. Generalmente cuando queremos ver, por ejemplo, piensen en las células de la cebolla. Sí. Si yo quiero ver al microscopio cómo son esas células, que son muy bonitas, pues lo que uno hace es que uno toma una pequeña piel de la cebolla y si uno lleva eso al microscopio no se ve prácticamente nada, no se ve nada claro. ¿Qué es lo que hace uno? Uno pone una gotita de un colorante, y si intenten lo podrían hacer en la cocina de su casa con colorante de comida, por ejemplo, y después uno lo lava con un poquito de agua y lo lleva al microscopio y se ven muy bien las células, se ve muy bonito. Y es una práctica que es común, Sí. desde la preparatoria, inclusive antes probablemente en algunos sitios, de observaciones de células al microscopio óptico. Bueno, la técnica que yo estoy desarrollando aquí tiene dos características interesantes. La primera es que no necesitamos tinción, ya no necesitamos echarle el colorante. Y la segunda es que podemos ver células en 3 dimensiones. Generalmente cuando lo vemos al microscopio, pues vemos la forma, entonces tenemos la altura y el ancho, tenemos 2 dimensiones. Pero ¿qué tal si ahora añadimos también la profundidad? Eso no es tan sencillo de hacer y eso es parte de la técnica que he desarrollado aquí, que está próxima a publicarse y que también ya enviamos una solicitud de patente. Entonces, estoy muy emocionado porque creemos que puede contribuir a acercar el mundo biológico en 3 dimensiones a una comunidad más amplia, Sí. incluyendo a estudiantes. Sí, no, pues muchas felicidades por la próxima publicación y por todo esto que has construido. ¿Qué crees que sigue para el doctor Braulio Gutiérrez? ¿Qué metas quisieras alcanzar? Bueno, son varias en mi laboratorio, seguir trabajando para desarrollar este tipo de técnicas, aprender más. Me gusta ser muy curioso, entonces me gusta aprender más. Hoy estaba haciendo un experimento con un pétalo, una flor, entonces me gustaría saber cómo está constituido, cómo está organizada las células al interior de ese pétalo, de esa flor. Y responder ese tipo de preguntas, lo que me mueve más bien es la curiosidad, y no tanto otro tipo de motivaciones, que hay varias en la ciencia que mueven a las personas. En mi caso es la curiosidad. Entonces, ese para mí es el camino, y ese es un poco lo que yo preveo seguir. Y por otra parte, también es trabajar con gente joven, los estudiantes, tanto en los cursos, y también continuar este camino que tú señalabas de la interdisciplina, pero ahora ya llevado a un contexto un poquito tal vez más amplio. La pregunta es muy buena y pienso que se pueden hacer muchas cosas. Por la ciencia, pero también en un contexto ya más amplio que es pues, por toda la sociedad, es decir, todo lo que nos rodea. Entonces hablemos primero de la ciencia. Yo pienso que los científicos podemos hacer mucho con no solamente trabajando y impartiendo nuestros cursos, que es parte de nuestra actividad de todos los días, sino también haciendo este tipo de tareas como la que tú ahora estás haciendo. Tener un poco de iniciativa para hacer propuestas de cosas nuevas. El mundo está cambiando, lo sabemos muy bien. Los jóvenes lo están cambiando. Entonces, tenemos que mantenernos alertas para estar en sintonía con ese mundo cambiante. Y creo que lo podemos hacer de muchas formas. Una de ellas la estás intentando tú y eso me da muchísimo gusto. Pero hay varias formas, acercarnos a dar charlas, acercarnos a escuelas, acercarnos a medios académicos no tradicionales, como yo te decía, los de las ciencias sociales. ¿Qué diablos tiene que ver un biólogo molecular con un antropólogo o con un sociólogo, una socióloga? Pues parece que no mucho, pero si lo pensamos en un contexto ya más amplio, sobre todo en estas épocas de cambio climático, en donde hay problemas ya muy globales que abarcan muchísimos aspectos, lo más natural va a ser reunirnos en esos grupos
para poder abordar los diferentes aspectos de estos problemas que son complejos, ¿no? Sí. Esa es una característica de los problemas que se están presentando el día de hoy. Siempre han existido, pero ahora son ya urgentes, como el cambio climático. Y eso conecta entonces con esta parte de lo que podemos hacer, no por la ciencia en sí, sino más bien por el resto de la comunidad en la que nos encontramos. Somos científicos, por supuesto, pero también somos ciudadanos. Sí, claro. Entonces, esa parte para mí creo que podemos hacer bastante, hay mucho espacio para ello y tenemos herramientas poderosas, porque en nuestras labores de todos los días estamos acostumbrados a pensar de manera muy racional, muy estructurada, a organizar las cosas y a enfrentarnos a problemas complejos. Precisamente de eso surgen áreas multidisciplinarias, interdisciplinarias, porque se reconoce que una sola disciplina no va a poder contestar las preguntas probablemente más fundamentales de ese tipo de problemas. ¿Cómo lo hacemos? Nos juntamos varias personas, varios especialistas para poder atacar esos problemas. Entonces, eso es fascinante de las cosas que estamos encontrando el día de hoy y creo que es parte de lo que las y los científicos podemos hacer para seguir impulsando la ciencia misma, pero también nuestra interacción como ciudadanos. Sí, creo que es un área de oportunidad para los investigadores, porque a veces nos cuesta un poquito trabajo, ¿no? Salir del laboratorio, de esas cuatro paredes donde estamos ahí haciendo experimentos, pensando en hipótesis, escribiendo artículos, pero como dices ahorita ya es urgente hacerlo, ¿no? Y hay que llevar nuestra ciencia pues a la sociedad y pues que tenga un impacto positivo también en ese sentido, ¿no? A nivel social. Y creo que lo puede hacer y al final de cuentas no es tan difícil, pero sí requiere un pequeño esfuerzo inicial y algo de paciencia, porque muchas veces los lenguajes nos impiden, nos ponen una cierta barrera, los lenguajes disciplinarios nos ponen una cierta barrera para poder avanzar, pero es cuestión de tener un poco de paciencia y un poquito de esfuerzo y yo creo que lo que podemos hacer es, tiene muchísimas posibilidades benéficas que creo que se pueden sentir pues ya a nivel de todos, de lo que vemos en la calle. Sí, claro. Pues, ¿qué te parece si nos muestras un poquito de...? Con mucho gusto les puedo explicar 2 o 3 cosas de lo que vemos aquí. Bueno, lo que tenemos aquí es un laboratorio o una mesa óptica. Como lo decíamos hace unos momentos, la óptica es pues este gusto, diría yo, por saber qué es la luz, qué hace la luz y también por usar la luz para un montón de cosas que nos permiten entender mejor pues aspectos que a veces pueden ser de importancia para la medicina, por ejemplo, o para la ecología, o simplemente para satisfacer nuestra curiosidad, que es parte de lo que yo les comentaba hoy aquí. Bueno, entonces, todos estos elementos que ustedes ven aquí forman parte de lo que hacemos típicamente para poder manipular a la luz. Tenemos lentes, tenemos espejos, tenemos las monturas, tenemos cámaras de video, tenemos unas lentes muy especializadas que se usan en los microscopios y son lentes que permiten formar la imagen de los objetos que tengamos ahí de manera muy nítida, muy precisa, sin ningún tipo de deformaciones. A esas lentes les llamamos objetivos. Tenemos de ellas, tenemos fuentes de iluminación, lámparas LED, tenemos láseres, que son muy utilizados ahora en el mundo de la microscopía óptica aplicada a la biología, por ejemplo. Y el propósito de todo esto, en este caso, es un microscopio. No se parece para nada a los microscopios que ustedes están acostumbrados a usar, en donde pues tienen un cierto cuerpo, en donde se pone la muestra, yo pongo mi ojo aquí y ajusto algunas perillas para poner en foco la muestra, para poner en foco la muestra de tal manera que la imagen sea nítida. No, en este caso es un microscopio un tanto diferente, en alguna ocasión posterior podemos platicar los detalles, pero por lo pronto es un microscopio
en donde aquí ponemos la muestra y esta óptica que hay aquí, varios elementos, ya mencionamos el objetivo, acá hay otras lentes, y todo eso se forma la imagen en la cámara. La cámara registra la imagen, la captura y la envía a la computadora, y ahí ya podemos hacer otro tipo de manipulaciones. Y todo el mundo ahora en estos días está acostumbrado a las imágenes digitales, a hablar de cuántos megapíxeles tiene mi cámara, etc. Y eso es algo que también nos importa mucho en este tipo de dispositivos. Típicamente las cámaras, por ejemplo, eso es interesante de los celulares, pues son de un tipo y no ocupan mucho espacio porque tienen que caber el interior del celular. En este caso, esta cámara sí ocupa un espacio un poco más grande porque requiere de un nivel de sensibilidad, esto es, cuál es la luz más débil que puede capturar un dispositivo óptico. En este caso, esta cámara puede capturar niveles de luz muy bajitos en comparación con un celular en donde ya podría haber un poco de problema. Entonces, cada uno de estos elementos por eso tiene sus propias razones y características de estar aquí. Y si se pueden acercar un poquito, en esta muestra tengo una pequeña cubetita y ahí hay un pétalo de una flor. Y ahorita lo que me interesa es saber cómo están organizadas las células al interior de ese pétalo de la flor. Y en algún futuro poder ver cómo se desarrolla una flor, cómo surge, cuáles son cuál es la organización que se va dando, qué influye o cuáles son los elementos que determinan esa organización de la flor. Eso es parte de lo que me interesa en este momento. Entonces lo único que hice fue poner una flor al interior de una cubetita con agua y la imagen la registro con el microscopio. Entonces, cada uno de los elementos que están sobre esta mesa hace cosas que funcionan con ese principio de utilizar la luz para poder aprender algo acerca ya sea de la organización de la célula o cómo funcionan las células también. En el caso de las pinzas ópticas, yo les mencionaba que se utiliza la luz de un láser para poder manipular objetos. Los láseres que usamos aquí no son los láseres como los de los apuntadores. Por ejemplo, aquí hay un láser. Este es un láser, entonces ocupa un espacio un poquito más grande de lo que los estamos acostumbrados. Y de nuevo, la razón es porque necesitamos que las características de la luz que salen de ahí sean de cierto modo que nos conviene a nosotros usar en el laboratorio. Y un apuntador no nos da esas características, pero este sí. Es la única diferencia. De otro modo, esos láseres, esas características que ustedes conocen, se usan aquí también. Entonces, eso es parte de lo que ustedes están viendo aquí. Y pienso que cualquier persona que tenga interés en la luz, en las imágenes, en la microscopía, en hacerse preguntas de cómo está constituida y organizada una célula, una flor, una planta, un organismo, le va a gustar muchísimo esta área porque precisamente de eso se trata, de responder ese tipo de preguntas. Así es. Muy interesante, doctor. Muchas felicidades por esta construcción de este microscopio, que pues ya decíamos que es pues prácticamente único, ¿no? En México. Sí, bueno, es un microscopio que estamos desarrollando y sí, pensamos que es una idea nueva y pues vamos a ver cómo le va. Esperemos que bien. Sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Antes de despedirnos, no sé si gustas darnos dónde te pueden contactar. Claro que sí. Estamos aquí en el IPICIT, en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, en la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, basta con que vayan a su buscador preferido y pongan IPICIT, Braulio Gutiérrez, y seguramente me encuentran. Ahí está mi correo, el teléfono, y con muchísimo gusto pueden contactarme para poder seguir platicando de estas cosas o para poder establecer inclusive proyectos de colaboración en cualquiera de las áreas que les interesen. Con muchísimo gusto podemos platicar. Pues ya lo saben, ahí están los datos del doctor. Todas las personas que estén interesadas en esta área,
Se los recomiendo mucho. Claro que sí. Y pues gracias a ustedes también por ver este video. Suscríbanse al canal. Les dejo por ahí también las redes sociales. Y nos vemos a la próxima y sigamos descubriendo ciencia.